Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo, inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí, el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida, doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy En Voz Alta. Hola, hoy vamos a hacer una exploración bastante a fondo de un tema fundamental, la diferencia entre monoteísmo y politeísmo. Y nos vamos a basar en extractos de un texto llamado Dios único, monoteísmo versus politeísmo. Exacto. La fuente principal que comenta es una pregunta del Catecismo Mayor de Westminster, un texto, digamos, con bastante peso histórico. Y la idea central que analiza es esa afirmación de no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Se apoya mucho en versículos como Deuteronomio 6:4 y Primera de Corintios no. Sí. Así que nuestra misión hoy es desentrañar un poco esas definiciones clave, ver qué dice el texto sobre esta idea de la evolución de la religión, comparado con la visión de la fuente, y ver cómo se aplica esto en la práctica, en la historia que presenta. Perfecto. Entonces, empecemos por lo básico. Monoteísmo, creer en un solo Dios. Eso está claro. Pero, ¿qué pasa con la idea de que la religión como que fue evolucionando? Mucha gente piensa eso, ¿no? Que empezó simple y se fue haciendo más compleja hasta llegar a un solo Dios. Este texto parece que le da una vuelta total a eso, ¿verdad? Totalmente. El material sí describe esa teoría, la evolucionista, que se empieza con espíritus, luego muchos dioses, politeísmo, y al final, monoteísmo. Pero la rechaza. O sea, dice que no fue así. Ajá. ¿Y cómo la desafía? Porque, la verdad, esa idea de evolución suena bastante instalada, ¿no? Pues mira, ofrece como dos argumentos en contra. El primero, claro, es la perspectiva bíblica. Cita Romanos capítulo 1 para decir que la humanidad en realidad empezó siendo monoteísta, conociendo a Dios, y que fue por, digamos, desobediencia o corrupción que cayó en el politeísmo. O sea, un camino inverso al de la teoría evolucionista. Exacto. Y el segundo argumento es histórico. Afirma que la historia misma, más allá de la Biblia, muestra que el monoteísmo fue primero. Da el ejemplo de la antigua China. Sostiene que su religión más antigua fue monoteísta por milenios. Mientras que hoy, según este texto, lo que predomina ya es un politeísmo, con muchos dioses y espíritus. Eso sí que es interesante, porque contradice de lleno esa noción de progreso lineal en la religión. El ejemplo de China es potente para esa argumentación. Entendido ese punto. Ahora, el texto también se mete a diferenciar bien los términos, politeísmo e idolatría. ¿Cómo hace esa distinción? Sí, fíjate, eso es fascinante. Define politeísmo como la creencia en que existen muchos dioses. Es un tema de concepto, de cosmovisión. En cambio, la idolatría es la adoración que se hace a través de imágenes, de pinturas, de objetos físicos. Y aclara que puede ser la adoración de un dios falso o incluso del dios verdadero, pero usando imágenes, lo cual también critica. Entiendo. O sea, puede ser politeísta sin necesariamente usar ídolos, aunque dice que los paganos suelen ser las dos cosas, ¿no? Exacto. Y ahí menciona, de pasada, la distinción que hace el catolicismo entre adorar solo a Dios y venerar a María o los santos. Pero el texto observa que, desde su punto de vista, para algunos fieles en la práctica, esa línea se puede volver un poco borrosa y podría llevar a lo que el autor considera un politeísmo e idolatría prácticos. Ya veo. Es una distinción importante la que hace el texto, aunque también señala esa posible confusión en la práctica. Y creo que la fuente da un ejemplo histórico muy fuerte sobre la presión para adoptar prácticas politeístas, ¿no es así? ¿Algo de Japón en la Segunda Guerra? Justo. Describe una situación muy tensa según el texto. Bajo presión del gobierno de la época, algunas iglesias cristianas en Japón y territorios que ocupaban, aceptaron ciertas prácticas que la fuente considera claramente politeístas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Menciona rendir honor divino al dios Sol y al emperador, que eran figuras centrales del sintoísmo estatal. Incluso habla de que se colocaron pequeños altares sintoístas dentro de edificios de iglesias cristianas. Imagínate, qué situación tan compleja. Sí, muy compleja. Y el texto dice que algunas de esas iglesias se arrepintieron después de la guerra, pidieron perdón por eso, pero otras no.
ilustra muy bien esa tensión real que puede haber entre las convicciones profundas y las presiones externas, políticas sociales. Se ve clarísimo el punto que quiere ilustrar el texto con ese caso. Entonces, si intentamos resumir las ideas principales que nos deja esta fuente, defiende un monoteísmo original, rechaza la teoría evolucionista de la religión como un progreso lineal. Correcto. Distingue bien entre politeísmo, creer en muchos dioses, e idolatría, adorar mediante imágenes. Ajá. Y usa el ejemplo de Japón para mostrar cómo, bajo coacción, se pueden dar compromisos teológicos complejos. Todo esto sin olvidar el mandamiento que cita: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Exacto. Y si conectamos esto con una mirada más amplia, la forma en que definimos e interpretamos históricamente estos términos, afecta muchísimo cómo entendemos las creencias y las prácticas religiosas en general. El texto está mostrando una conexión muy directa entre lo que se cree y lo que se hace, y las consecuencias que eso tiene en la historia. Sin duda, deja mucho para pensar. Y me queda una reflexión final, una pregunta que surge de todo esto. Si uno adopta la perspectiva de este texto, ¿no?, de que el politeísmo no es una etapa natural o anterior, sino más bien una desviación del monoteísmo original, ¿cómo podría eso cambiar la manera en que interpretamos, distintas prácticas culturales y religiosas a lo largo de la historia? ¿Las veríamos de otra forma? La verdad no se grita, se proclama. Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida. Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias. En Voz Alta, una producción original de Rosas 138 Multimedias.